Mientras Liliana arregla mi casita, o sea, se la escuchará trabajar, eh, leo dos cosas. La primera se llama De hermosas contradicciones. Apenas hay paisaje virgen en México, dice un antropólogo. Siempre se encuentran los rastros del quehacer humano, de su antiguo transitar por estas tierras. En todas partes, una vegetación largamente transformada por la mano y la inteligencia del hombre, un paisaje muchas veces inventado. Aquí toda la geografía tiene nombre, y lo que tiene nombre tiene significado. Y ahí termina la cita. Un México profundo, como él lo llama, que es el sustrato del país y está por donde se mire. Está en las prácticas agrícolas con su sistema de asociación de cultivos, de terrazas y chinampas, en la alimentación sustentada en los numerosos tipos de maíces, frijoles, chiles, jitomates o calabazas, en una estupenda colección de frutas y en las verdolagas, guauzontles o cualquiera de la larga serie de plantas silvestres que complementan la dieta de las más pobres a las más altas casas. En la medicina que sigue apelando a la herbolaria que asombró a los europeos, en la artesanía y la arquitectura religiosa y muchas cosas más, empezando por los hombres y mujeres quienes en el país de 1847 siguen siendo en sus tres quintas partes indígenas reconocidos por la lengua y la forma de tenencia de sus propiedades, y en casi la totalidad del resto, mestizos marcados profundamente por la herencia de los pueblos originarios. Las abundantes rebeliones campesinas de la época son manifestaciones de este México, con las cuales los pueblos se afirman en una identidad reconstruida después de la conquista. Una identidad imposible, podría pensarse, después del apocalipsis que significó la llegada de los españoles. Esta era la cara del Catún del 13 Ajau, se quebrará el rostro del sol, que hará rompiéndose sobre los dioses de ahora, dice el Chilam Balam de los mayas. Castrará al sol, esto es lo que han venido a hacer los extranjeros, advierte un poema mexica, y otro. Déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Un historiador se asoma al significado de esta caída de los dioses que desquicia el orden universal. El tiempo se vuelve loco, en palabras del propio libro Los Mayas, y se produce un, entre comillas, cataclismo total. De arriba a abajo, el mundo de los pueblos de Mesoamérica estalla, comenzando por el sistema calendárico, que al destruirse contribuye quizás como ninguna otra cosa a acentuar, entre comillas, en los vencidos la sensación de orfandad absoluta, porque en él, entre comillas, se articulaba el tiempo con el espacio y a ambos con el acontecer terreno, con la vida y el destino de los hombres, terminan las comillas, cuyos actos uno a uno así lo relacionaba con el equilibrio cósmico y con las fuerzas divinas que los gobernaban. Sin citas, los indios arrojados a un espacio y un tiempo sin sustento perdían pues el hilo de fuerza que hasta entonces conectaba el pasado en el presente y proyectaba a su vez el presente en el futuro. Así de total, de sin retorno, era el fin de un complejo universo construido durante miles de años. Sin embargo, asegura el historiador, desde muy temprano los mesoamericanos intentaron rehacer un discurso histórico que ahora necesariamente tenía en su centro el arribo de los españoles. Eso era, a final de cuentas, el Chilam Balam mantenido en secreto hasta este siglo XIX, un esfuerzo por preservar y transmitir el pasado que otros imitaron con, y eso tacita, sistemas ocultos, subterráneos, a menudo disfrazados por ropajes cristianos o herméticamente encerrados en el idioma y las prácticas secretas de pueblos reacios al contacto con los europeos. Fragmentándose y recomponiéndose entre nuevos pequeños cataclismos, las comunidades se recontaron en una mezcla de tradiciones indígenas y españolas que, sin tener la coherencia de los antiguos anales históricos, era un vehículo poderoso para mantener la coherencia de los pueblos. Una de ellas, según varios estudiosos, pareciera servir como el único gran elemento de cohesión
para los habitantes del México de 1847 y de hoy. Un siglo tras la conquista, cuando la población indígena llega a su punto más bajo, los descendientes de Cortés se deciden a darse un sentido de pertenencia. Debe ser un sentido de pertenencia que no dependa de deudas con España, y así, reinventándola, hacen suya la antigüedad mesoamericana, o más bien propiamente azteca, y buscan señales de la presencia del Señor en estas tierras o de su designio sobre ellas anteriores a la llegada de don Hernán, como la factible venida de Santo Tomás en la forma de un recompuesto Quetzalcóatl. Nada en este propósito se acerca al culto a la Virgen de Guadalupe, a la cual Sor Juana Inés de la Cruz parecerá entender de una conmovedora manera. Y son los versos de Sor Juana. De hermosas contradicciones sube hoy la reina adornada, muy vestida para pobre, para desnuda, muy franca. Del cielo y tierra extranjera en ambas partes la extrañan, muy mujer para divina, muy celestial para humana. La Señora de México es santificada por los criollos a partir del trabajo de un predicador y teólogo que recoge las averiguaciones hechas en los años 1530 por los primeros evangelizadores sobre la revelación de la Virgen a Juan Diego. Este gran culto que funda la conciencia criolla de patria tiene su origen, pues, en una devoción creada por los indígenas a lo largo de 100 años, tal y como temía aquella temprana generación de misioneros, quien encontraba en las manifestaciones de 1531, y otra vez una cita, una de las cosas más perniciosas para la buena cristiandad de los naturales, viendo en ella la regeneración del espíritu religioso pagano, en tanto claro, entre comillas, riesgo de confusión entre la figura mítica de Tonantzin, diosa madre mexica, y la Virgen, que debía ser evitado a toda costa. Para los pueblos, la erupción de la figura guadalupana se convierte en el modelo más generalizado de una tradición de apariciones en las cuales depositarán sus anhelos de identidad, autoafirmación y justicia. Y en este mecanismo, y sigue habiendo citas, y en este mecanismo de apropiación de los símbolos del conquistador, lo que va es la revitalización de las pulsiones religiosas indígenas más profundas, impregnadas de cultos a la naturaleza, númenes, nahuales y dioses precortesianos envueltos en profecías mesiánicas y apocalípticas. Ella inaugura una serie de expresiones de la Virgen que sustentan la decisión de las comunidades a exigir un lugar en el mundo. Entre 1709 y 1712, por ejemplo, se prodigan en los altos de Chiapas, la que en Sinacantán despide rayos luminosos dentro de un palo, la Santa Marta aparecida en una milpa en Chelhó, la que se muestra María Candelaria en Cancún, ordenan construir santuarios y obran milagros, tallas que sudan, lloran o se iluminan, para, entre comillas, ayudar a los indios, protegiéndolos con la confabulación de fuerzas sobrenaturales, terremotos, cielos y ríos que se precipitan, a fin de sacudirse los tributos al rey, al clero, a los españoles todos, y a Dios mismo si es preciso, y crear una nueva iglesia y un nuevo reino. Desatendida la Virgen, desatando la violencia de obispos y magistrados, el supra y el inframundo del cual para los pueblos originarios es ama, se agitan y con los años hacen erupción en Yucatán, en las estribaciones del Popocatépetl, en los pueblos de Tulancingo, donde ella hincha el alma de los escogidos, un anciano, un joven labrador, un pastor, dotándolos de habilidades para destruir murallas o balas de cañón, y ungiéndolos como reyes o profetas, de modo de que encabecen movimientos para revertir el cataclismo y que el pasado vuelva. Estos movimientos de la segunda mitad de los años 1700 parecieran presagiar el fin de la corona española, que empezará a ser realidad con la insurrección de Hidalgo, a la cual entregan sus hombres y mujeres, sus secretos y su gran símbolo, ella, quien nos guía y sostiene durante 3 siglos en la forma de su primera revelación, de piel quemada y con el nombre de Guadalupe.
Ella, esa virgen del estandarte que va a la cabeza de los sublevados de 1810, cuyas hermosas contradicciones cantadas por Sor Juana llegan a tanto que puede ser a un tiempo india y criolla. Hasta aquí, cuantos poderes y clases dominantes del virreinato le suplen por la de los remedios que acompañó don Hernán y los suyos pidiendo apoyo a San Miguel Arcángel y otras divinas figuras muy serviciales desde las cruzadas al cristianismo latino todo. Pasado el peligro, volverán a la morenita para sacarle provecho hasta el siglo XXI, siquiera cuanto lo permite ese México profundo. Lo otro que leo se llama El Reino de la Pasión. Durante la posrevolución, nuestra ciudad crea una o varias nuevas noches. No solo, me estoy refiriendo a la de México, a la Ciudad de México, no solo sus vidas van allí, también la imaginación sobre ellas. Durante el Porfiriato, el teatro de revista es un animado, picaresco entredicho nocturno que se airea, pero cuanto de lo demás puebla ese mundo que nace al caer el sol, transcurre en el silencio o el vilipendio público. La prostitución callejera, la cantina y la pulcata proliferan por los barriales, muy lejos física o prácticamente de lo que la sociedad presume. No importa si están a espaldas de calles de buena educación, un sólido muro invisible se alza entre ellas. A partir de 1920, en cambio, los tugurios, los burdeles en regla y las hileras de cuartuchos que sirven a las entre comillas perdidas son esencia misma del centro y se asientan sin remilgos aquí y allá, acompañando al festejo de la autóctona modernidad siglo XX, de cines, carpas, cabarets, salones de baile, estaciones de radio, convertidos en escuelas y laboratorios de comportamiento, entre los cuales la población no para de reinventarse, haciendo de las calles pasarelas. La música popular, las tandas, las piezas del renovado teatro ligero, la prensa, alcanzan su madurez como primer medio masivo y es no menos multifacético que la futura televisión. La literatura, la plástica, el cine nacional, la historieta y luego las fotonovelas románticas y de aventuras, en camino a convertirse en las lecturas más extendidas del país, habitan la nueva noche con seres y sendas, materiales y fantásticos. No hay nada idílico en ello, con sus sífilis de muchas clases y sus profundas desigualdades, ni en la retórica que lo acompaña, ocultando al país tras estereotipos y atmósferas legendarias. Y si queremos sacar los Monsiváis, hasta debe sospecharse cierta mano perversa del poder que lo consiente y quizás lo prohija en una capital cuyo gigantismo le será cada vez más apreciado como gran instrumento para el control de una nación que no hace nación. Con todo, puede encontrarse allí un cierto, genuino libre circular del deseo y del ingenio, que luego será cortado de cuajo. Es 1938, digamos, un año antes de que un reglamento intente liberar la vía pública de la epidemia de besos, de lujoso Regis al modesto Tacuba, por una treintena de salas, estrellas extranjeras y cada vez más de casa, languidecen de amor en la pantalla, dejando el rastro deslumbrante de sus atrevidas existencias que el espectador cree conocer al dedillo por periódicos y revistas. En el Principal, el Ideal y los otros templos del género de revista y en las carpas donde tal vez se opera mejor que en cualquier otro lado la transformación y es una cita del pueblo un emblema cultural, anda el mareo de telones y vestuarios y candilejas, Olimpos de las vedettes, replicadas más a ras de piso por coristas con pechos generosamente al aire, y una comicidad que explaya la sexualidad a flor de piel. Una cosa y otra, entre la exploración por el espectador de los recursos de un cigarro, por ejemplo, de modo de que la boca sea oferente o desdeñosa, o rime con la mirada y el vuelo de la mano, o de un saco, una falda, un sombrero, que nunca son a secas y acompañan a mohines y sonrisas, a imaginaciones de caderas y hombros, dueños de silla a punta de danzón, foxtrot, rumba y cuando se ponga la mano.
En San Juan de Letrán, en los 1980, convertido en origen del eje central, un hombre se echa a la celebración de los entresijos de luz y sombra de la calzada. Su cabeza se agita con el halcón apurado, apurado no sabe si en el barullo de mesas y parroquianos a su lado o en el de 10 metros atrás, y con unas ganas a las que el cancionero de la época vuelve a premio por una de las, y aquí va a haber varios entrecomillados de canciones, flores de la maldad y la inocencia, frutos que chorrean miel y hiel, sendas hacia el cielo y el infierno, con las cuales se adorna la calzada. Todo alrededor, de más allá del salto del agua Peralvillo, abundan quienes para el discurso complaciente de los tiempos son románticas, aventureras, vírgenes de medianoche, santas. Allí, y por muchos rumbos de lo que alguna vez fue afuera de la ciudad, sin recato y en cifras oficiales a las entre comillas callejeras de cerca de 200 lupanares, se suman las que deambulan por 3.000 o más cabarets entre 1,5 millones de habitantes. Difícil decir cuántas son si las detectadas con enfermedades venéreas están próximas a las 40.000. Para entonces, la ciudad lleva 2 décadas conquistando la noche, y con la noche la pasión. En principio, ambas parecerían reservadas a los hombres y a esas que se resuelven a cumplir y sepultar sus sueños, los de ellos, espantando la oscuridad del género para consumirse un rato, las más unos segundos apenas, según les advierte la, entre comillas, mariposa equivocada de una canción. A la luz, por la luz, quemadas precisamente las alas. Pero la noche y la pasión son a la vez territorio de las meseras, las secretarias, las dependientas, las enfermeras y el más o menos profuso mundo femenino del arte, nutrido por quienes llegan de aquí y allá tras el país de la magia y la promesa de real futuro. Y a su manera, de las amas de casa y las hijas de familia que comparten su fantasía en la ciudad, ¿se entiende? A mitad de la sala, trasegando el trazado secreto de la casa, que nadie más que ella con mayúscula conoce, por la radio, Lara, Gonzalo Curiel, Ernesto Cortázar y un larguísimo etcétera, aprovechan la lúbrica provocación de los ritmos cubanos y la sustancia negra de las orquestas estadounidenses para de la cocina a la recámara, entre el burbujeo de las cazuelas y el dale y dale de la escoba, pasear, y aquí vienen otra vez fragmentos de canciones, para pasear un sueño de amor que casi por regla se esfuma o lleva al abismo y que en todos los casos es el pan de la vida. No interesa si es a plena luz del día que en el abanicar de pavos reales de su hastío, canción tras canción, la locura de vivir y amar alcanza a la señora. La fuente de la viajera, siempre entre comillas, viajera, la perjura o la siempre viva, en quien quieren descubrir al bolero y sus parientes de la época, está en la noche, en la imaginación que nace a su amparo por su pretexto. A nada, fuera de la propia mujer, cantan tanto, con tanta elocuencia y una misma obsesión. Noche te llama el amor. Eso es un verso de una canción. Para tal y cual, la noche invita a que ella hunda sus, y vuelven citas, fragmentos de canciones, hunda sus dedos entre mi pelo, entregue su bosca fresca y tenga piedades de ensueño, o unos ratos golondrina viajera, otros maldita, deje un hueco imborrable en el alma, y para Lara, el más sabio y atrevido es la de cada vez un amor, de distinto amanecer, diferente visión, con cuyas aventuras debe tenerse cuidado porque hacen daño, dan penas. Una serenata de Juana S. Garrido parece resumir la imagen recreada por la música popular. Y este es un fragmento de la serenata. Cuando la noche lo envuelve, México sueña despierto, porque de sombras cubierto vive su vida mejor. Al cintilar los luceros y los faroles primeros, como por milagrería, regando alegría, florece el amor.
Es de ella, de la música, en buena parte siquiera, que para este 1938 el cine nacional ha descubierto uno de los temas más provechosos en el espectacular auge que ha iniciado y que luego sabrá es su edad de oro. Con las de carne y hueso o de pura lírica, y son títulos de películas, Santa, La mujer del puerto, Mientras México duerme, han empezado a traer entre comillas perdidas de celuloide no menos sugerentes. Tal vez porque es con ellas con quienes mejor puede acercarse a las intimidades de la pasión y de la noche. Se trata de una noche en esencia, pero no del todo estereotipada, tras la cual parece poder seguirse la huella de las muchas de verdad. Noches, pues, en cierta medida ventiladas en público, que para principios de los 1950, con el nuevo discurso ultraautoritario y moralizador de la familia revolucionaria, pasarán a la absoluta clandestinidad, sordas, grises, doblemente peleagudas, según testimonié durante mi primera juventud. Ahí termina el texto, ¿no?, de lo que escribí hace unos años. Y hace una semana topé en la Feria del Libro de la Alameda un libro, wow, se llama Una pequeña marquesa de Sade, Crónicas Selectas, 1921-1948, eh, y se refiere a una mujer, una mujer que cuya, cuyo recuerdo desapareció por completo. Eh, Cube Bonifant, diría así, Cube Bonifant. Esa mujer escribe eh, centenares de artículos. Nadie escribe tanto como ella en el México por-revolucionario. Y es la perspectiva de, de las mujeres que dice aquí quien escribe el libro, dice que fueron sin duda el sector, eh, las mujeres de clase media y no solo de clase media, quienes más, quienes fueron más avanzadas, más usadas y más aprovecharon la vida de la Ciudad de México tras la revolución. Bueno, recomiendo este libro de Pértiga, una pequeña marquesa de Sade, Crónicas Selectas, eh, escrito por Cube Bonifant, el personaje, y escrita, bueno, ya no doy más datos. Y aquí terminamos.